Buenas tardes, ingeniero Mérida Rodrigo, y a los presentes. Somos estudiantes de la materia de seguridad e higiene industrial del Grupo 12. El tema a tratar es la elaboración de matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Continuando, Bueno, primeramente vamos a empezar con el concepto de gestión de riesgos. ¿Qué es esto? Es un conjunto de acciones que, aunque no garanticen la ausencia de eventos adversos, tratan de minimizar sus posibilidades de ocurrencia dentro de otros costos sostenibles. ¿Qué es un plan de gestión de riesgos? Un plan de gestión de riesgos es un documento en el que se definen riesgos potenciales que pueden impedir el logro de objetivos en un proyecto, así como las acciones que es preciso implementar para neutralizar esas amenazas, disminuir su impacto negativo o aprovechar posibles oportunidades. ¿Cómo hacer un plan de gestión de riesgos? Bueno, en esto se toma en cuenta cuatro pasos. Establecer, primero, planificar, la cual se establece objetivos políticos, metodologías en los departamentos de la empresa. El segundo paso es capacitar lo que es a los colaboradores, implementar el plan estratégico, recolectar los datos obtenidos. El tercer paso es verificar. En esta se analiza los datos, se identifica lo que son los nuevos riesgos, se evalúa el nuevo rendimiento. El cuarto paso es actuar. En esta se evalúan los resultados para tomar decisiones en los diferentes departamentos. Siguiente, por favor. Objetivos de la gestión de riesgos. Son 6 objetivos. Primero es identificar todo posible riesgo existente debe ser identificado. Mitigar la reducción de riesgos que afecten negativamente. Plan estratégico. Elaborar un plan estratégico que permita tomar decisiones según el riesgo. La planificación. En estas se planifican las acciones que permitan cumplir objetivos anteriores. Respuestas. Tomar en cuenta los costes que no responden antes de la prevención de riesgos. Implementación. Capacitar a las personas sobre las respuestas establecidas por cada riesgo. Siguiente, por favor. Premisas. ¿Qué es una premisa? Una premisa es el resultado de un razonamiento que puede ser verdadero o falso y que puede determinar una conclusión. ¿Cuáles son las premisas del plan de gestión de riesgos? Uno de ellos es que siempre va a tener eventos adversos. También son costosos en términos económicos, personales y de imagen. Gran parte de ellos se puede evitar. También se debe trabajar en su identificación y prevención. Siguiente, por favor. Algunas definiciones. Seguridad y salud ocupacional. ¿Qué es esto? Son condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal, contratistas, visitantes o cualquier otra persona en el sitio de trabajo. En sí es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores o las trabajadoras mediante la prevención de control de enfermedades, accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que proponen en peligro o ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son las funciones principales de la salud ocupacional? Primero sería el fomento de la seguridad y la salud en su conjunto. Después está la gestión de la seguridad en base de la actividad comercial de cada empresa. El establecimiento de medidas de control eficaz de los riesgos, comprobación de nivel ergonómico de puestos de trabajo en oficina. Está lo que es gestión de prevención de riesgos laborales, el cumplimiento de las normas de la organización, la identificación y evaluación de los diferentes tipos de riesgos, difusión de la información concerniente en la salud ocupacional, la certificación de los riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Siguiente, por favor. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es una condición de estar libre de riesgo de daño inaceptable. O sea, la seguridad se puede considerar como un estado de ausencia de peligros y de condiciones que puedan provocar daño físico, psicológico o material en los individuos o en la sociedad en general. Hay tipos de seguridad, las cuales serían seguridad nacional, la cual significa el salvaguardo de su soberanía y su estabilidad política.
Está lo que es la seguridad jurídica. Este es cuando hablamos al principio del derecho, basado en la certeza del derecho y que consiste en la posibilidad pública de saber o conocer lo que ha tenido como prohibido o permitido de los poderes políticos. Está lo que es la seguridad ciudadana. Esto se refiere cuando la acción del Estado y la ciudadanía misma se garantiza para la prevalencia de la paz social. La seguridad social, llamada también como previsión social. Esto se trata cuando la cobertura de las necesidades de salud, vejez, discapacidad de la población son sostenidas como interés social, es decir, comunes a todos y que por lo tanto ameritan protección colectiva. Seguridad laboral, conocida también como salud laboral, cuando se atañe a las condiciones y riesgos propios de una ocupación profesional o un oficio laboral y que normalmente se desprende del acuerdo mismo de trabajo entre el empleador y el empleado. Está lo que es la seguridad vial, la cual significa que cuando tienen que ver con los mecanismos y procedimientos diseñados para garantizar la buena circulación del tránsito, evitando así accidentes y situaciones en las que los vehículos se convierten en un peligro para los ocupantes y para los demás. La seguridad informática, también llamada como ciberseguridad, cuando se tiene que ver con la protección de los datos, infraestructura computacional de un sistema informático determinado, defendiéndose de software malintencionado y de ataques de piratas informáticos. Bioseguridad. Se trata, es un conjunto de protocolos, medidas y mecanismos destinados a proteger al público del contagio y la transmisión de enfermedades o del contacto de sustancias tóxicas o alérgicas que proponen o que pongan en peligro la salud. Continuando. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre el sistema integrado de gestión. ¿Qué es un sistema integrado de gestión? Bueno, un sistema integrado de gestión está diseñado para gestionar múltiples aspectos de las operaciones de una organización en consonancia con múltiples normas, como las relativas a la gestión de calidad, el medio ambiente, la salud y la seguridad laboral. La mayoría de las empresas ya cuentan con sistemas, tanto formales como informales, para tratar estos temas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el grado en el que están duplicando el trabajo o la creación de procesos necesarios para su personal es excesivo. La seguridad, la gestión medioambiental y el control de calidad tienen muchos puntos en común y todos trabajan con un mismo objetivo, que es el de hacer a la organización más eficaz y eficiente. ¿Cuáles son los beneficios de la integración? Bueno, un sistema de gestión integrado se dice que el conjunto es mayor que la suma de sus partes. La integración exitosa de sistemas de gestión puede tener beneficios tangibles para la organización, los cuales son: 1. Evitar la duplicación de esfuerzos, es decir, trabajo innecesario por parte del personal. 2. Hacer un uso más efectivo del tiempo de la gerencia. Al no existir trabajo excesivo, va a haber más tiempo. 3. Hacer uso más eficiente de los recursos para implementar y administrar sistemas. 4. Lograr una certificación más rentable. Y 5. Reducir la fatiga de las autoridades. Como ya se dijo, menos trabajo, más tiempo y menos fatiga por parte de los trabajadores operarios. Siguiente, por favor. Bueno, la gestión de la integración y la certificación. La mayoría de las empresas son conscientes del valor de la certificación de normas como la ISO 9001, la ISO 14001, las OSHAs 8001, 18001 y otras tantas del sistema de gestión. Es importante recordar que el propósito de la ISO y otras normas es ayudar a la administración de la organización. Se dice que si el personal duplica sus horas de trabajo, no está aprovechando los beneficios de esta norma. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de 3 normas que son: primero es la ISO 9001. Para la ISO 9001 demuestra que la organización cumple con los estrictos requisitos de los sistemas de gestión de calidad en las siguientes áreas: instalaciones, personas, formación, servicios, equipos. Alcanzar esta certificación a la implementación de un proceso de mejora continua para la organización. Segundo, la ISO 14000.
Obtener la certificación de la ISO 14001 es esencial para cualquier organización que se pretenda establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión referido al medio ambiente. La medida que se aplica en las normas ISO 14001 se basa en los factores tales como las políticas ambientales específicas, los tipos de productos, servicios que proporciona, su ubicación y condiciones de operación. La OSHA 18001 ha sido retirada y ha sido reemplazada por la ISO 45001, la cual habla respecto a la ISO es una norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores, los visitantes contra accidentes y enfermedades laborales. Está enfocada especialmente en la gerencia. La ISO tiene como objetivo final ayudar a los negocios a proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los empleados. Cualquier persona que esté en el trabajo, ya sea los proveedores o sus mismos clientes. Esto puede conseguirse al controlar los factores que pueden potencialmente causar lesiones, enfermedades y en casos extremos de funciones. Como resultado, la ISO 45001 se centra en mitigar cualquier factor dañino o que se ponga un riesgo para el bienestar físico y mental de los trabajadores. Siguiente, por favor. ¿Qué empresas pueden aplicar a la ISO 45001? Cualquier empresa puede conseguir esta certificación, independientemente de su tamaño, tipo o actividad. Solo hay que tener en cuenta las tareas que desarrolla, los requisitos legales y los requisitos de su proceso. Es decir, ya seas pequeña, mediana, micro, gran empresa, debes conseguir una certificación a la ISO 45001. ¿Cuáles son los beneficios de la ISO 45001? Primero, problemas de salud e incluso muertes debido a las prácticas laborales. 2. Lograr un adecuado desarrollo y difusión de la política de seguridad y salud dentro de los centros de trabajo con un evidente y claro liderazgo por parte de la dirección, así como un compromiso a la hora de cumplir la legislación vigente. 3. Mejora en la reputación de la organización y mejor seguridad jurídica. 4. Da una definición más real de los objetivos en materia de seguridad, salud en el trabajo de una organización. 5. Mantiene una mayor motivación de los empleados, reforzando la consulta y la participación. Eso quiere decir, como los empleados o los trabajadores se sienten más seguros, van a poder tener mayor participación de su parte. 6. Demuestra un evidente y claro liderazgo por parte de la dirección, así como compromiso con respecto al sistema de gestión y su cumplimiento. 7. Brinda un mejor control de los riesgos y una mejora en el desempeño y resultados en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Y 8. Ayuda a lograr la satisfacción de los requisitos de los clientes, proveedores y empleados. Siguiente, por favor. Bueno, la auditoría de la certificación para poder sacar lo que es la ISO 45001 se realiza en 2 etapas. La primera etapa es una revisión documental para verificar la suficiencia de la organización. La segunda etapa es una evaluación de la implementación, incluyendo la efectividad del sistema de gestión de la organización. En la segunda etapa ya puedes conseguir un certificado que es válido por 3 años para poder, de que ya tienes este certificado de la ISO 45001. Esta ISO va a haber un seguimiento, ya que se quiere verificar de que estén cumpliendo con los requisitos de norma y se monitorea siempre el mejoramiento continuo. Y también podemos decir de que la recertificación se realiza después de 3 años para confirmar que los empleados estén conformes y que se esté realizando todo de acuerdo a la norma realizada. Eso sería todo. Gracias. Bueno, continuando, accidentes de trabajo. Todos los trabajos implican riesgos y es responsabilidad del empleado mantener un ambiente seguro y en el lugar del trabajo, pero tú también eres responsable de cumplir con las normas de seguridad existentes. La prevención es la mejor herramienta para erradicar los accidentes laborales. Los accidentes de trabajo se refieren a los eventos inesperados e indeseados que ocurren en el lugar de trabajo o en el ejercicio de una actividad laboral y que resultan en lesiones, enfermedades o incluso la muerte de los trabajadores. Estos accidentes pueden involucrar a empleados en diferentes sectores y ocupaciones
y pueden ocurrir en entornos industriales, oficinas, construcción, agricultura, transporte, entre otros. Abarca una amplia variedad de situaciones, incluidas las lesiones físicas causadas por resbalones, caídas, golpes, cortes, quemaduras, atrapamientos, entre otros. También incluye enfermedades o afecciones de salud causadas o agravadas por la exposición de riesgos ocupacionales, como productos químicos peligrosos, factores agronómicos deficientes, radicaciones, estrés laboral. Todos los trabajos implican riesgos y es responsabilidad del empleado. Es importante destacar que los accidentes de trabajo pueden tener un impacto significativo tanto para los empleados afectados como para las empresas y la sociedad en general. Los trabajadores lesionados pueden enfrentar dificultades para continuar con su labor, sufrir pérdida de riesgos, requerir atención médica y rehabilitación y enfrentar secuelas a lo largo del plazo. Por otro lado, la empresa puede enfrentar costos adicionales en términos de compensación, pérdida de productividad, daño a su reputación y posibles sanciones legales. Entre los accidentes más comunes podríamos decir resbalones, tropezones y caídas. Este es uno de los más grandes riesgos, es trabajar en las alturas. Cuando trabajas en estas condiciones, las probabilidades de una caída fatal aumentan. La caída desde escaleras son las más comunes, pero las caídas desde andamios y otras plataformas son potencialmente mortales. Desgarros musculares. Los músculos son otra lesión común relacionada con el trabajo, ya que cualquier persona que levante objetos pesados en el trabajo probablemente corre el riesgo de sufrir un desgarre. Las lesiones de espalda y cuello son las más comunes en general, son las que más tensión reciben mientras se trabaja. Este tipo de lesiones son prevenibles. Un poco de estiramiento básico y técnicamente el levantamiento adecuado pueden marcar una gran diferencia. Ser golpeado, desgaste por movimientos repetitivos. Este tipo de lesión es un problema que se ha vuelto cada vez más común en los lugares de trabajo a lo largo de los años. Desde trabajos en salones de belleza hasta oficinistas, frente a un teclado, cualquier movimiento repetitivo de las articulaciones puede impactar de manera negativa a nuestra salud. El impacto acumulativo puede ser grave en algunos casos, por lo que se debe tomar precauciones. Los empleados deben fomentar en los trabajadores que tomen los descansos apropiados cada cierto tiempo. Del mismo modo, los equipos ergonómicos como la carretilla o de mano e incluso sillas de oficina pueden marcar la diferencia. Siguiente, por favor. Ya, ser golpeados por objetos que caen. Este tipo de accidentes de trabajo es muy común en entornos tipo almacén. Los objetos que caen de los estantes o de los armarios pueden causar lesiones graves. Generalmente la víctima es tomada desprevenida. Por eso es lo importante cumplir siempre con las normas de seguridad dentro de un área laboral. Choques y colisiones. Los accidentes que resultan en lesiones por choque o impacto también son bastante frecuentes en el trabajo, ya que se trata de automóviles y camiones o incluso vehículos más pequeños como motocargas pueden tener consecuencias serias. Los patrones deben garantizar que los cinturones de seguridad y otras precauciones de seguridad estén colocados y funcionando en todas las unidades móviles. Cortes y laceraciones. Todo tipo de instrumento de oficina puede terminar dejando un corte doloroso, desde sierras eléctricas hasta guillotinas de papel. Las causas más comunes de estas laceraciones incluyen una capacitación deficiente, procedimiento de seguridad inadecuado y no llevar la protección adecuada. Los jefes pueden ayudar a prevenir tales accidentes al proporcionar equipo de seguridad adecuado y poner en práctica los procedimientos correctos, incluida la capacitación. Inhalar vapores tóxicos. Es muy común trabajar con productos químicos peligrosos, lo que los hacen correr el riesgo de reaccionar a la piel o a los ojos, así como lesiones potenciales más graves cuando se exponen a ellos sin protección. El equipo de protección, como lentes de seguridad, es indispensable en estas situaciones, por lo que los empleados deben asegurarse de proporcionar a los trabajadores el equipo que necesitan para evitar la exposición peligrosa. Siguiente, por favor. La exposición al ruido fuerte.
Las lesiones en los oídos siguen siendo comunes, entre otras cosas, porque muchos trabajadores industriales siguen expuestos a ruidos fuertes mientras trabajan. La sordera industrial puede ser una causa para recibir una compensación vitalicia. Las medidas de seguridad, como la protección auditiva, pueden hacer mucho para evitarlo. El iceberg, la teoría del iceberg. Ya. Indica que lo que vemos como ser metas, estrategias, visión o acciones muy relevantes. También indica lo que no vemos como creencias, tradiciones, normas y acciones poco relevantes. Entonces, ¿a qué deberíamos darle mayor relevancia? ¿A los problemas una vez que ya se produjeron o a la operación que puede producirlos? En la seguridad laboral es un tema que siempre está vigente. Para cualquier actividad física de ser humano existe un riesgo. La posibilidad de que su salud e integridad se deterioren aumenta en un ambiente industrial, sobre todo en espacios donde existen maquinarias, materiales peligrosos y o sustancias tóxicas. La Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, OSA, en sus siglas en inglés, identificó las 10 principales causas de accidentes más recurrentes, que serían no usar protección contra caídas, mal uso de señales o delimitaciones de áreas, falta de medidas de seguridad en trabajos de altura, uso inadecuado de protección respiratoria, mal uso de vehículos industriales, mala señalización y control preventivo de uso de energía, mal uso de escaleras o plataformas de altura, mal método de cableado eléctrico en componentes o sus equipos, mala gestión de maquinaria, mal diseño de sistemas eléctricos. Siguiente, por favor. A continuación, se va a mostrar un video de una de los accidentes de trabajo, que son más que todo en trabajos de altura. Por favor. Aquí, por ejemplo, es muy necesario tener el casco, los lentes de seguridad y el arnés de vida, como también los guantes, las botas. El arnés de vida, más que todo, lo usamos para excavaciones o lugares de altura, por ejemplo, acá en los andamios. Bueno, eso sería todo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con las actividades dentro de la prevención de los riesgos. Tenemos lo que es el liderazgo, la formación e información, inspección de seguridad
seguimiento de acciones correctivas y la investigación sobre accidentes o incidentes. Empezaremos por el liderazgo. La alta dirección necesita demostrar el compromiso con la mejora continua en la seguridad y salud para comunicar este compromiso a los trabajadores y que ellos se sientan con unas expectativas de responsabilidad con el programa que se lleve a cabo. Hacer que los directorios del área de departamento, en los niveles que tomen en el área de seguridad, salud, tengan más compromiso con lo que son los trabajadores, establezcan metas, objetivos y determinen los recursos que requieran para tener un buen funcionamiento del programa. En un liderazgo tenemos que tener la capacidad de transformar la visión en realidad. Siempre hay que tratar de ser mejor, pero nunca creerse el mejor. Continuando con la formación e información. Lograr el comportamiento más seguro para mejorar el conocimiento de los trabajadores sobre el alcance real de los riesgos derivados en el trabajo, así como forma de prevenirlos y evitarlos contra accidentes laborales. La formación de los trabajadores en materia preventiva es uno de los elementos fundamentales para la seguridad y salud de los trabajadores y la reducción de accidentes laborales. Es un derecho de los trabajadores recogido por la Ley y Prevención de Riesgos Laborales. Cada trabajador debe recibir formación teórica y práctica suficientemente adecuada en lo que es de materia preventiva. La formación deberá estar centrada en el puesto y trabajo o función del trabajador para que pueda adaptarse a los riesgos o la aparición de nuevos y repetirse periódicamente si es que fuera necesario. La formación deberá impartirse siempre que sea posible dentro de la jornada del trabajo o en su defecto en horas extras. La formación podrá ser por medios propios de la empresa o ajenos que tenga un costo que no afecte a los trabajadores. Luego tenemos la inspección de seguridad. Planificar inspecciones en áreas y puestos de trabajo. La inspección de riesgos es la forma más acertada para identificar peligros o factores desencadenantes de eventos que puedan afectar a las operaciones laborales de los trabajadores. Pero la inspección de riesgos también es una herramienta útil para saber exactamente dónde están los peligros y verificar si estos están bajo control. En muchos casos, la inspección de riesgos es un requisito previsto en las leyes de normativas internacional, nacional o local. En otros casos, la inspección de riesgos es un requisito para obtener una licencia y tramitar una póliza de seguros para aprobar una auditoría. Inspección y riesgos y sus beneficios. Los profesionales en el área de gestión y riesgos entienden en gran valor que tienen que realizar inspecciones, por ejemplo, sería identificar los factores de riesgo y establecer controles para ellos, medir el desempeño de los sistemas de gestión y sus controles, determinar las necesidades de formación y capacitación, identificar las oportunidades de mejora para los procesos y, por extensión, para los sistemas de gestión, reforzar la cultura sobre la prevención de riesgos, demostrar el compromiso de la organización y sus líderes con seguridad y la prevención en todas las áreas. Seguimiento de acciones correctivas. Para evaluar el comportamiento y el proceso antes y después de la implementación de la acción correctiva y para probar la eficiencia de la misma, el jefe deberá definir e implementar todas las acciones correctivas o preventivas. Esto con el fin de gestionar las conformidades reales o potenciales que puedan influir a la desviación de un sistema de seguridad. Las acciones pueden ser derivadas, entre otras actividades, como ser el resultado de las inspecciones y las observaciones de las tareas, investigación de incidentes o accidentes de trabajo, auditorías internas y externas, sugerencias de los empleados, revisión por la alta dirección, cambios en procedimientos y cambios en métodos de trabajo. Luego tenemos la investigación en accidentes o incidentes. Un empresario o dueño de la empresa tiene la obligación de realizar
una investigación sobre los accidentes de trabajo que han ocurrido dentro del centro. Lo más concreto, según indica la ley, es que todos los hechos que hayan sido producidos con daño o salud hacia sus trabajadores deben ser resarcidos o reparados económicamente. La investigación de los accidentes de trabajo es un proceso que determina las causas y hechos o situaciones que se determinaron o provocaron la ocurrencia del accidente o incidente. Se realiza con el objetivo de prevenir su repetición mediante el control de riesgos y a través de una metodología para encontrar las causas básicas para que sea adoptado medidas oportunas y se evite la repetición de otro accidente o incidente. Continuando, un video para ver las 12 reglas básicas para la seguridad.
Bueno, eh, continuando con esta presentación, yo voy a hablarles sobre la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, también conocida como IPER. Bueno, para empezar, ¿qué es la matriz de riesgos, no? Esta es una herramienta de gestión que nos permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud, ¿no?, de los trabajadores que enfrentan una organización. De esta forma, su llenado es simple. Se requiere del análisis de las tareas que se desarrollan los trabajadores. Bueno, acá una pregunta, ¿no? ¿Para qué nos puede servir? Bueno, esta matriz de riesgos nos sirve para observar el nivel de riesgos actual, ¿no? El de los trabajadores, para realizar las comparaciones por nivel de riesgo de variadas tareas, para exponer acciones concretas, para reducir los riesgos y así también para evaluar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de los riesgos de los trabajadores. Bueno, ¿en qué ocasiones las podemos utilizar, no? Bueno, esta se debe emplear cada vez que se realiza una tarea, ¿no? Ya sea una tarea nueva, siempre que se cambie un procedimiento, y a lo menos una vez al año como parte de la gestión de seguridad. Para certificar, ¿no? Para confeccionar una matriz hiper de forma más conveniente, se debe analizar y pensar algunas directrices básicas, las cuales pueden ser considerar los riesgos de los procesos de todas las actividades que se van a desarrollar. Otra es que se debe de elaborar un documento, ¿no?, que debe ser apropiado para el entorno del proceso que se va a analizar. También esta tiene que ser adecuada para ser aplicado en un tiempo prudente. Otra es un proceso metódico de evaluación de eficiencia, ¿no? También se debe orientar siempre a experiencias y prácticas actuales. De igual forma, se tiene que atender todas las actividades, tanto rutinarias como no rutinarias. Bueno, tenemos también que se tiene que atender los cambios en el entorno laboral. También se debe analizar la evaluación de los trabajos de los grupos de riesgo. Igual se debe de atender los aspectos que afectan en el proceso. Y como última, bueno, es una matriz de riesgos que se debe ser ordenada, práctica y debe incitar la colaboración colectiva con los trabajadores. Siguiente, por favor. Bueno, para identificar los riesgos, ¿no?, los peligros, se debe solicitar diferentes materiales o herramientas como una investigación sobre accidentes, también inspeccionar y también un análisis de trabajos seguros, auditorías internas, externas, lista de verificación, observación y monitoreo de tareas planeadas. Y hablando un poco sobre la evaluación de riesgos, esta nos dice que una evaluación es eficaz, ¿no? El riesgo establece el nivel de equivalente y conocer si es bajo, tolerable, moderado, importante o intolerable, ¿no? Los encargados de la seguridad de elaboración de la matriz hiper, ¿no? Deben identificar todas las características dañinas que se encuentran involucradas en la operación, eh, en la elaboración, perdón, de la matriz, ¿no? De esta forma, la investigación de la matriz se convertirá en una concreta base para la evaluación de riesgos. Para esto se debe realizar de modo que se requiera que el equipo que efectúa la matriz hiper esté capacitado y entrenado dentro del contexto del proyecto y el proceso de la matriz hiper, ¿no? Mm, En el formato de la matriz tenemos como un esquema que se refiere a la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, ¿no?, mediante las probabilidades y consecuencias de las posibles ocurrencias, basado en un control efectivo de riesgos por el medio de la eliminación, reducción, control y vigilancia, ¿no?, de los riesgos residuales. Para realizar la elaboración de una matriz hiper que sea de forma óptima, hay que considerar y seguir una serie de pasos, ¿no? Que el primer paso sería certificar de qué es el proceso, qué se estudia, que sea práctico, ¿no? Otra es incluir a todos los trabajadores, en especial en aquellos que se localizan en la exposición directa al riesgo y sus representantes dentro del área de trabajo. A igual forma de utilizar un modelo
metódico, ¿no? Que admita asegurar que los riesgos y peligros tomen un procedimiento adecuado. Saber también reconocer los peligros. Presentar atención a lo que efectivamente ocurre y existe en el foco laboral, ¿no? Donde se debe contener todas las labores no rutinarias. Y también agrupar y recolectar toda la información que se pueda, ¿no? Esto en una serie de 3 pasos, ¿no? De nuevamente, ¿no? Intentar de analizar e identificar los peligros significativos, evaluar el riesgo, que se deben indicar los controles, que deben bajarse en la jerarquía de los mismos. Entre estas están eliminar, sustituir, controlar, controles de ingeniería, controles administrativos y el uso de equipo de protección personal. Y ya como en esta serie de 3 pasos, el último sería registrar siempre por escrito todo el proceso de la matriz hiper, ¿no? Y realizar el seguimiento respecto a los controles adoptados. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de una matriz hiper, ¿no? De la empresa Petrobras. Bueno, como pueden ver, tenemos el número, ¿no? Donde nos identificamos. Nos identificamos el detalle de la tarea determinada a la actividad, ¿no? También está el proceso, ¿no? Que nos dice que es una empresa de servicios, ¿no? Y también está la tarea, ¿no? Que nos dice que es un transporte interno de almacenamiento dentro de los residuos sólidos. De igual forma está el aspecto, ¿no? O el peligro que requiere, ¿no? Esto es un esfuerzo físico o una postura inadecuada. También tenemos un evento no deseado que nos dice que, mm, eh, a- ago- que hay un agotamiento, un estrés, unas lesiones musculares, ¿no? Y el impacto puede ser de lesión personal. En la evaluación, bueno, la empresa Petrobras lo clasifica, ¿no? Con varios, como clase, probabilidad, servicios, riesgo y eso, ¿no? También tenemos los controles existentes. Ahí pueden ver que nos dicen, ¿no? Que la capacidad se conforma según las exigencias de contractuales. Y, y bueno, eso sería, ¿no? El ejemplo, ¿no? De Petrobras. Va a continuar mi compañero. Continuamos con la exposición. Vamos a ver el tema de la esterilización. Podemos denominar a la esterilización como el proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos. El proceso de esterilización puede y debe ser diseñado, válido y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un microorganismo más reciente. Podemos ver que existen métodos físicos y métodos químicos. En el método físico podemos ver el calor húmedo como un método de esterilización, donde el calor húmedo es un método térmico para eliminar microorganismos por la coagulación de proteínas. Podemos ver el calor seco. El calor seco es un método térmico de esterilización y su efecto en los microorganismos es equivalente al horneado. La incineración es la combustión completa de la materia orgánica hasta su conversión en cenizas. Podemos ver el vapor. El vapor es el estado de agregación de la materia en el que las moléculas interaccionan débilmente entre sí. Podemos ver ahora los métodos químicos. Como ver dentro de estas, el alcohol. Su principal forma de acción es la antimicrobiana, es mediante la desnaturalización de las proteínas. Podemos ver el formaldehído o metanal, es un compuesto químico más eficiente, un aldehído. Los fenoles. El fenol es muy utilizado en las industrias químicas, farmacéuticas y clínica como un potente fungicida, bactericida y antiséptico. Siguiente, por favor. Podemos ver los daños con los líquidos de esterilización. Podemos ver el daño que nos hace el ácido peracético.
La solución es la solución concentrada, es tóxica para la piel y ojos. Se necesita el uso de barreras como guantes, gafas y batas. En el alcohol podemos ver que nos puede irritar las vías de respiración, la piel, la mucosa y los ojos. Podemos ver también el amonio cuaternario, que puede producir dermatitis. Siguiente, por favor. Ahora podemos ver lo que son los accidentes en el proceso de esterilización. Podemos ver accidentes físicos. Dentro de esto vemos las quemaduras por tocar de forma inadecuada o inadvertida el material procesado en la hora de la esterilización. Podemos ver igual lo que es los ruidos. Los ruidos de las operaciones de limpieza y clasificación del material que desajustan el mecánico de los aparatos. Podemos tener una prevención de esto con el mantenimiento de los diversos aparatos. Tener los aparatos con ruidos pueden distraerte al momento de hacer el manipuleo de las máquinas de esterilización. Podemos ver ahora los riesgos químicos. Podemos ver que los alcoholes tienen una alta toxicidad. El alcohol isopropílico, cuando es ingerido e inhalado, puede producir depresión, riesgos de quemaduras como y por incendios, ¿no? Podemos ver igual los fenólicos. En la actualidad se utilizan derivados del fenol. Además de ser usado en forma pura, los agentes fenólicos provocan muerte celular por la inactivación de los sistemas enzimáticos. Podemos ver ahora en el gráfico que, hablando del alcohol, podemos ver una imagen de una persona incendiándose. La siguiente es el manipuleo, que al salir de la cámara de esterilización puede salir con altos niveles de temperatura que nos pueden lastimar. Ahora podemos ver que también nos pueden dañar los ojos. Diferente también podemos ver lo que es el daño en las extremidades, ¿no? Del manipuleo, ya que son utilizadas por nuestras manos. Vamos a continuar viendo un video. Siguiente, por favor. Donde podemos observar cómo debemos manipular los diferentes líquidos peligrosos. Operaciones.
Bueno, hemos visto lo que son las operaciones con sustancias peligrosas. Podría ser alcohol o el cloro que usaríamos para desinfectar, ¿no? Vamos a ver otro video donde por no ver la esterilización en algunas prendas o algo podemos causarnos dermatitis o daños, ¿no? Siguiente video, por favor. Bueno, ahí podemos ver que en el video presentado, la señorita no estaría usando el tema de los guantes o manipular materiales contaminados o no de alguna clínica o ropa de trabajo de alguna empresa. Continuamos con mi compañero, por favor. Ok, mi nombre es Rodrigo. Consecuencia potencial. Pueden ser graves, afectar tanto a los trabajadores como a la empresa en general. Daño potencial asociado a un peligro. Este daño se refiere a la magnitud de los efectos negativos que podrían afectar si es peligroso, si es material, si se manifiesta en algún accidente, incidente, es decir, el nivel de perjuicio que podría ocasionar. Podría sufrir a una persona, a un grupo de personas, a nuestro ambiente, a la infraestructura como tal. El peligro se convierte en una amenaza real. No toma medidas preventivas o de mitigación adecuada. Esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta. La muerte es uno de los posibles daños y creo que el más grave. De llegar hasta la muerte puede ser uno de los peores efectos o causas o finales que se podría tener en la empresa y hay que ser gestionada cuando ocurren este tipo de accidentes, todo en el marco de la legalidad. Una enfermedad común podría ser en los peligros en un lugar de trabajo, la enfermedad pulmonar, obstructiva, crónica, se le simboliza con EPOC. Es una afección crónica de los pulmones que dificulta a la reparación de estos. Esto, claro, está restringido a empresas que trabajan en minería, construcción, donde puede llegar a afectar lo que es el polvo. La exposición a esta contaminación de aire puede estar vinculada a ciertos peligros en el entorno laboral. Todo depende del ámbito en el que se está trabajando, claro. Ahora, enfermedades infecciosas también están relacionadas con la seguridad, especialmente con la seguridad en el ámbito de la salud pública, porque en un área laboral, cuando se llega a la infección de resfriados, se puede llegar a un contagio masivo entre todos los trabajadores y puede ser algo muy,
peligroso, fuerte, también tomando en cuenta el tema del COVID, que hay que tener ciertas medidas de bioseguridad para poder evitar todos estos daños y problemas. Ahora, una contusión, también conocida como moretón, es una lesión en los tejidos, brindados un cuerpo que produce como resultado un golpe, un impacto contundente que puede estar en nuestro cuerpo. Las contusiones son muy comunes, generalmente no son tan graves, generalmente es un golpecito tal, me he golpeado con una pared, un fierro, algo, generalmente no son tanto. Pueden causar, obvio, dolor, hinchazón y decoloración en la piel, dependiendo al cómo ha sido el golpe. Ahora, una quemadura. Es una lesión de los tejidos del grupo causada por calor. La electricidad, productos químicos, fricción, radiación, etcétera, pueden producirlas. Las quemaduras como pueden variar en su gravedad, desde quemaduras leves que afectan solo la capa superficial y desde quemaduras que son aún más graves que pueden afectar todos los tejidos, la piel, subyacentes en nuestro cuerpo. Y esto hay que tener muy en cuenta y hay que tener cuidado porque es de lo más delicados que se podrían tratar. Una fractura. Es una lesión en un hueso del cuerpo que ocurre cuando este se rompe o se quiebra, pueden ser expuestas, pueden ser internas. Las fracturas pueden variar según su gravedad, desde pequeñas fisuras a que se hagan completas, pueden requerir intervención médica para su tratamiento y hay que estar debidamente capacitado y adecuado para poder dar los primeros auxilios y tratar cada una de estas. Ahora, el lumbago, también conocido como dolor lumbar o lumbalgia, es un término médico. Se refiere al dolor localizado en la parte baja de la espalda, especialmente en la región lumbar, como se dice lumbago. Es una de las quejas más comunes relacionadas en una empresa y sobre todo cuando se habla de columna vertebral, el lumbago es de los más populares, digamos así, en el tema de estos dolores y afecta a todas las personas en todas las edades, no discrimina edades. Bueno, como le estaba indicando, el impacto de estos incidentes laborales pueden ser devastadores, tanto para los trabajadores, los afectados, las empresas, la sociedad en conjunto. Entonces hay que tener y estar preparados para estas lesiones. Yo que sé, pueden suceder daños económicos, pérdida de productividad. Algunas de estas consecuencias pueden llegar a ser muy catastróficas y negativas y pueden dar falta a medidas de control. Además, estos accidentes pueden generar un clima de inseguridad, porque ¿por qué tú irías a tu trabajo? ¿Con qué seguridad irías a tu trabajo si al día siguiente te puedes lastimar y te puedes morir? O sea, ¿con qué seguridad vas? Entonces, para este tema hay que hacer unas medidas de control existentes. Estas medidas de control existentes son acciones, estrategias que se implementan para reducir o eliminar los riesgos que están asociados con determinados peligros, como algunas situaciones adversas, como el trabajo, como en la salud pública, la seguridad vial, el medio ambiente. Se utilizan diferentes medidas de control y las personas tienen que minimizar estos accidentes y promover más a la seguridad para que tú vayas a tu trabajo y estés con la seguridad de que vas y vuelves a tu casa entero, que está todo tu prestigio, toda tu persona está con la capacidad de continuar realizando sus labores. Ahora, capacitación y concienciación, técnicamente. Promover y el entretenimiento y educación adecuados a los trabajadores, al público en general, para que estos se puedan capacitar y tener una idea de qué hacer, qué no hacer y cómo se podrían controlar y realizar estas medidas, cosa de que cuando nosotros suframos algún peligro no tengamos el miedo o digamos no sabemos qué hacer, estemos preparados adecuadamente de qué no hacer, qué hacer. Por ejemplo, si veo electricidad en un cable, no es que vaya y lo toque por diversión, no. Tenemos que tener medidas, se tiene que tener un equipo, se tiene que tener un traje, se tiene que tener ciertos criterios que luego vamos a estar tocando y viendo. Protocolos y procedimientos. Establece protocolos claros para llevar a cabo ciertas tareas, lo que estaba indicando, todo lo que se tiene que realizar paso por paso para minimizar los riesgos. Si se sigue con un manual todas
estas formas, qué debo hacer, cómo debo trabajar, cuáles son los pasos a seguir, se puede llegar a minimizar un montón de riesgos. Y es muy importante tener en cuenta esto en la industria, en el transporte, en la empresa en general, qué hacer, qué no hacer para que no se llegue a un peligro. Ahora, charla de capacitación. Creo que esta charla de capacitación es de las más importantes porque si nosotros socializamos en la empresa qué se hace, qué no se hace, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y compartir tal vez algunas experiencias entre las personas de que sufrieron accidentes. Por ejemplo, X persona se le cayó un producto químico que pensó que no era peligroso. Generalmente no tienen que tocar, pero lo tocó, lo inhaló, cualquier cosa. Y luego nos cuenta su experiencia de qué hizo, qué no hizo, por qué, cómo pasó. Eso tenemos que tomar muy en cuenta para poder realizar las medidas correspondientes para que ningún trabajador más se pueda lastimar. Los equipos de protección colectivos. Estos equipos de protección colectivos son muy en general. Muestran, por ejemplo, un chaleco, un casco, dependiendo al área y rubro en el que estás. Tienen que ver muy en cuenta esto, las gafas, la seguridad, los guantes, protectores auditivos, calzado de seguridad, también hay el arnés. Es una medida importante para proteger la integridad de los trabajadores, de lesiones, enfermedades en un lugar de trabajo. Hoy en día, con esto del COVID, se ha puesto muy de moda el barbijo y demás elementos. Antes había trajes de bioseguridad. Entonces, hay que actualizarse. La palabra clave también aquí es la actualización para poder salir de todo esto. Implementación adecuada de estas medidas de control, como el uso de estos equipos y la capacitación, el monitoreo de procesos, señalización, el cumplimiento de regularizaciones, que son muy importantes, que juegan un papel crucial en la prevención de estos accidentes y promoción de la salud. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque tenemos que saber que estamos trabajando con la vida de trabajadores que tienen familia, trabajadores que tienen algo donde llegar a su casa, personas que necesitan estar con la seguridad de que van a llegar bien a sus casas, que van a trabajar con esa seguridad, realizar labores de manera segura. Además de las medidas de control tradicionales, la tecnología, la innovación juegan un papel creciente e importante porque se llega a la actualización, la detención, monitoreo avanzado, el uso de inteligencia artificial que está muy de moda ahora, puede contribuir a la significación y reducir ciertos riesgos porque podemos encontrar varios campos o ámbitos que no estábamos viendo antes y que podríamos encontrar después para que nosotros podamos cubrir ciertos peligros que podrían afectarse. En el mundo está en constante cambio. La seguridad, la prevención deben ser abordados de forma integral, proactiva, se tiene que socializar. La capacitación constante es clave, como les digo. Se tiene que hacer una cultura de seguridad en todos los niveles, no importa dónde estés. Tiene que prevenirse todo. Y tenemos que, una vez más, todos los peligros asociados con las actividades laborales tienen que estar preparados para tomar acciones preventivas y que no vuelvan a pasar nunca. Hay que ver la historia de las empresas para poder saber qué no se hace. Bueno, el que no conoce su historia se dice que está condenado a repetirla. Entonces nosotros tenemos que sí o sí buscar una forma en la que nosotros podamos prevenir todas estas. Bueno, todos los actores involucrados, incluyendo los empleadores, los trabajadores autorizados, las autoridades, la sociedad en conjunto, deben colaborar de esto, comprometidas para garantizar esta seguridad, el bienestar de todos. Solo a través de estos esfuerzos colectivos, en una salud proactiva hacia la seguridad, podemos construir un futuro en la empresa y que nosotros seamos reconocidos sabiendo que puedes llegar a tu trabajo y vas a estar con toda la seguridad permanente. Ok, chicos, ya acabé mi parte y lo voy a... Muy buenas. Continuando con la exposición, vamos a pasar a la parte de lo que es la gravedad. ¿La gravedad en dónde? En la evaluación de riesgos laborales. La gravedad en la evaluación de riesgos laborales se refiere al nivel de seriedad o severidad de los posibles daños que podrían surgir como resultado de una situación peligrosa o un accidente en un lugar de trabajo. Es muy
Es un componente clave en la evaluación de riesgos, porque ya que tiene el objetivo de identificar y priorizar los riesgos y peligros asociados con los accidentes laborales. Como por ejemplo, si sabemos que en un determinado lugar siempre ocurre un accidente, con esto, analizando la gravedad, vamos a poder identificar y vamos a poder priorizar ese lugar para que ya no ocurran más accidentes, ¿verdad? Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver que la gravedad se puede clasificar en diferentes niveles. ¿Está bien? Como podemos ver, primeramente analizamos un nivel de gravedad bajo. En este caso ha ocurrido un accidente, como podemos ver en la imagen, una caja se le ha caído, ¿no?, en lo que es el pie de este trabajador. Pero si bien ha sido un accidente, el nivel de gravedad que va a tener este va a ser bajo. ¿Por qué? Porque si bien va a implicar daños o lesiones, no van a ser tan fuertes como se llegaría a pensar. Porque van a ser leves, van a ser lesiones menores. Esos daños pueden requerir un tratamiento mínimo y tienen poco o ningún impacto en la capacidad de trabajo del empleado. Eso quiere decir que si bien este empleado ha sufrido un accidente, como podemos ver, se le ha caído una caja, eso no va a implicar tanto en que este trabajador ya no va a poder venir a trabajar, o sea, va a poder seguir cumpliendo con sus funciones del día, ¿no? No va a implicar, no va a afectar tanto su trabajo. Pasamos al nivel de gravedad moderada. Como podemos ver aquí ya el trabajador se está quejando, ¿no?, de una dolencia, posiblemente ha debido pisar mal, o se ha debido tropezar con algo. Cuando tenemos un accidente de gravedad moderada, va a implicar daños o lesiones más serias. ¿Por qué? Porque puede requerir un tratamiento médico significativo. Como hemos podido ver en el nivel de gravedad bajo, el accidente, el obrero no ha necesitado lo que es una atención médica, todo se ha quedado así, ¿no? Pero cuando ya es un accidente de nivel moderado, muy posiblemente necesitemos lo que es un tratamiento médico y puede resultar en una cierta pérdida de capacidad de trabajo. Cuando es un accidente de nivel moderado, muy posiblemente el obrero, que en este caso está accidentado, ya no pueda venir y ejercer su trabajo de manera normal. Posiblemente tenga que pedir un permiso, le den un permiso por haberse accidentado, ¿no? Y se pueda faltar a su trabajo unos cuantos días debido a su accidente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, en la cual vamos a analizar lo que será el nivel de un accidente con un nivel de gravedad alto. Como podemos ver ya en el nivel de gravedad alto, el obrero ha sufrido lo que es muy posiblemente una fractura en la extremidad inferior derecha a nivel de la rodilla. Cuando es un accidente de gravedad alta, significa que va a tener unos daños muy graves o lesiones importantes que pueden tener un impacto significativo en la salud o bienestar del empleado y que podrían resultar en incapacidad temporal o permanente. Eso quiere decir que este obrero ha sufrido un accidente de gravedad alta. Eso quiere decir que muy probablemente ya no va a poder venir y ejercer su trabajo de manera normal y va a tener que faltarse a su trabajo unos cuantos días. O posiblemente para siempre, ¿no? Ya no va a poder ir a su trabajo. Pasamos al nivel más crítico, el nivel de gravedad crítico, en el cual podemos ver que un trabajador muy posiblemente se ha caído de una altura considerable, en la cual va a representar daños extremadamente serios o fatales, en los cuales significa que el accidente o incidente podría resultar en la pérdida de vidas. Como podemos ver, muy posiblemente este obrero ha sufrido un accidente, como podemos ver, de manera crítica, en la cual posiblemente esté muy, muy, muy dañado y posiblemente muerto. Ese sería el accidente más grave que tenemos, el nivel de gravedad más alto. Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que es la probabilidad. La probabilidad en el contexto de la evaluación de riesgos, la probabilidad se utiliza para medir la evaluación de la frecuencia en la cual un evento dañino o peligroso podría ocurrir en un escenario específico. Es fundamental combinar la probabilidad con la gravedad del evento para obtener una comprensión completa del riesgo. Esta combinación ayuda a priorizar los esfuerzos de mitigación y a tomar decisiones informadas sobre cómo abordar los riesgos y proteger la seguridad y salud de las personas. Es un tema interesante la probabilidad. ¿Por qué? Porque se basa en la observación histórica de eventos similares, datos estadísticos, análisis de seguridad y otras fuentes de información relevantes. Vamos a poner un ejemplo acerca de esto, de la probabilidad. Por ejemplo, si hay un riesgo de caídas, vamos a poner como ejemplo la Universidad Mayor de San Simón en el edificio nuevo. Si sabemos que varias personas en la semana se van cayendo por las puertas de la universidad del edificio nuevo, varias personas se resbalan, tenemos esa información histórica,
de que, por ejemplo, el día lunes por las puertas de la universidad se han resbalado 10 personas, el martes se han resbalado 8 personas y el miércoles se han resbalado 15 personas. Recabando esa información histórica, es muy probable que nosotros o otra persona o otro estudiante se resbale al día siguiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que se resbale, porque tenemos esa información histórica, ¿no? Porque sabemos que por ese lugar siempre hay personas o estudiantes que se van resbalando y se van cayéndose. Así que ahora que sabemos el riesgo y la probabilidad, es fundamental combinar la probabilidad con la gravedad del evento para obtener una comprensión completa del riesgo. Esta combinación ayuda a priorizar los esfuerzos de mitigación y a tomar decisiones informadas sobre cómo abordar los riesgos y proteger la seguridad y salud de las personas involucradas en la actividad o en el entorno en cuestión. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la cual vamos a analizar el nivel de riesgo. ¿Qué es el nivel de riesgo? Es una medida que se utiliza para evaluar y clasificar el grado de peligro o la magnitud de un riesgo particular. El nivel de riesgo generalmente se expresa mediante categorías y escalas. Algunos ejemplos comunes de escalas a nivel de riesgo incluyen. Vamos a analizar que el nivel de riesgo se clasifica en bajo, moderado, alto y crítico. Cuando tenemos un nivel de riesgo bajo, se refiere a que vamos a tener un riesgo en el cual hay una baja probabilidad de ocurrencia. Entonces es muy probable que te pase o que pase ese accidente, ¿no? Que tendría consecuencias menores en caso de que ocurriera. Eso es muy importante y muy interesante, porque si es que en caso llegase a ocurrir ese accidente, es muy probable que no haya tenido tantos daños, ¿no? Que los daños no hayan sido tan severos. En el nivel de riesgo moderado vamos a indicar un riesgo con una probabilidad y consecuencia moderada, en la cual significa que podría ocurrir ocasionalmente y causar daños de nivel medio. Aquí ya nos ponemos un poco más serios, ¿no? Porque si en caso llegase a ocurrir, los daños que van a provocar ya van a ser un poco considerables. Pasamos a un nivel de riesgo alto, que está como anaranjado, como podemos ver, en el cual va a representar un riesgo con una alta probabilidad de ocurrencia. O sea que es muy probable que esto ocurra. Y en caso de que llegase a ocurrir, la consecuencia significativa va a ser muy grave. Vamos al último nivel de riesgo, que es el crítico. Es el nivel más alto. Está el rojo, ¿verdad? Es el más alto porque se refiere a situaciones en las cuales la probabilidad de que ocurra el evento dañino es extremadamente alta. O sea, el hecho de que pase este accidente va a ser muy, muy alto. Así que vamos a tener que tal vez evitar, ¿no? Poner algunos afiches, comunicar a las personas de que es muy probable de que pase este accidente para tratar de evitarlo, ¿no? Y si en caso llegase a pasar, las consecuencias van a ser devastadoras o catastróficas. Es importante que tengamos en cuenta que el nivel de riesgo no solo va a ser una combinación de la probabilidad y la gravedad, sino también una consideración de la capacidad de la organización o el individuo para controlar y mitigar dicho riesgo. Como por ejemplo, un riesgo con consecuencias graves, pero con medidas de control efectivas, puede considerarse como un riesgo de nivel moderado, si las probabilidades de ocurrencia son bajas debido a las medidas preventivas implementadas. El nivel de riesgo se utiliza para priorizar las acciones y recursos para gestionar los riesgos de manera adecuada. Los riesgos de nivel alto o crítico deben recibir una atención de mitigación inmediata. Así que ya sabemos, si hay un riesgo y una alta probabilidad de que pase un accidente en un determinado lugar, tenemos que tomar acciones inmediatas. Tenemos que rápidamente poner algunos letreros de peligro, unos letreros de cuidado, comunicar a las personas de que hay una alta probabilidad de que en ese lugar va a ocurrir un accidente. Así que una gestión adecuada del nivel de riesgo contribuye a crear un ambiente más seguro y proteger la salud y seguridad de las personas involucradas. En este caso sería de las personas que están trabajando, ¿no? En ese ambiente laboral. Así que es muy importante la gestión de riesgos y con eso concluiría. Vamos a continuar con la siguiente. Continuando, veremos cómo hacer una matriz de identificación de riesgos. Primero está saber qué es el IPERVER. Es un instrumento de identificación, evaluación, valoración y priorización de los riesgos presentes en la empresa. También debemos saber con qué metodología debemos realizarlo. Para esto, cualquiera que seleccione una empresa, sin embargo, se recomienda tener la guía técnica 045 de 2012. Después también saber cada cuánto debe ser realizada esta actividad.
El tiempo que las condiciones de riesgo permanezcan igual se realiza una única vez y se actualiza cada vez que haya cambios en las condiciones de trabajo, instalaciones, procesos, equipos y peligros o cuando se presenten accidentes de trabajo. Luego, ¿quién debe realizar la matriz? Para esto, debe ser desarrollada por el empleador o contratante, esto con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa, por un profesional o una persona con conocimiento técnico en la metodología que emplearán para identificar peligros y valorar los riesgos. Por último, tenemos lo que es, y luego de la matriz, ¿qué es lo que debe hacerse? Se hace la intervención de los riesgos, establecimiento de controles en la fuente y medio persona. Siguiente, por favor. Para elaborar la matriz de riesgos y peligros, se debe tener en cuenta factores como priorizar los riesgos identificados. En los diferentes procesos de la empresa hay que tener en cuenta el alcance y el contexto. Algunos de los riesgos que pueden ser identificados, por ejemplo, son catástrofes naturales como terremotos, inundaciones e incendios, fuga de datos o interrupción de la infraestructura tecnológica, daños en equipos fundamentales para la operación, fallas en el suministro de servicios públicos, incumplimiento del marco legal, multas y sanciones, falta de seguros adecuados frente a posibles daños, alta rotación de talento humano y la crisis económica, social o de salud. Como segundo paso tenemos el evaluar tanto la frecuencia o probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos, así como el impacto. Para esto, pongamos un ejemplo de una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de sillas, escritorios y mesas para oficinas y espacios sociales. Identifica entre sus principales riesgos el daño de uno o varios de sus equipos para el corte de madera y otros materiales. A este riesgo le da una clasificación de probable en la frecuencia un 4 y de catastrófico en el impacto de 5. Porque si se materializa el daño que se puede ocurrir en uso excesivo del equipo o una mala manipulación incorrecta, un corte repentino de luz o de cualquier otra causa, el personal que trabaja en ese equipo dejará de hacerlo hasta que haya una solución. Y esto generará retrasos en todo el proceso de la fabricación y ensamblaje del mobiliario. Además, si el daño no se arregla en el menor tiempo posible, va a causar impactos en la entrega y comercialización de dichos productos. Así como este riesgo, que es inherente, tiene una frecuencia y un impacto. Esta misma empresa puede tener otros riesgos, accidentes laborales, fallas en el suministro de servicios públicos, ataques a sus sistemas informáticos, etc. Y a todos debe definirse una frecuencia y un impacto. Independientemente de cuántos y cuáles, la clave está en incluirlos en la matriz y valorarlos correctamente para saber cuáles son los más críticos para una operación. Y continuidad, ya que en el caso de ocurrir, se puedan implementar controles que ayuden a mitigarlo. Como tercer paso tenemos el representar gráficamente todos los riesgos que se ha valorado previamente. Para esto, la mejor forma de hacerlo es utilizando un mapa de colores verde, amarillo, naranja y rojo. Esto ya que nos facilitará a su visualización y ayudará a tener claridad de cuáles son los riesgos más críticos para tu empresa y así de esta manera se podrá gestionarlos de manera clara y llevar a cabo acciones para prevenirlos o mitigarlos. Siguiente, por favor.
También debemos tener en cuenta de los materiales que se utilizan, que tienen que estar en un buen estado. Para esto siempre se tiene que hacer una revisión previa antes de poder utilizarlos para así no ocasionar un accidente. También está la presencia de agentes nocivos. Esto debemos tener en cuenta y poder identificarlos, ya sea con las señalizaciones que tenemos para ver cuán peligroso es dicho agente nocivo y tener mucho cuidado. También están los cambios en las instalaciones, que para ello las personas que realicen esto tienen que comunicar a todo el personal de que se ha hecho un cambio para que así puedan tener prevención y cuidado al momento de realizar o usar dicha máquina y no estén ocasionando un accidente. Y por último, las condiciones en general para determinar los tipos de accidentes y enfermedades que podrían ocurrir. Siguiente, por favor. Otras herramientas de control de riesgo. Bien, es una técnica integrada a las prácticas de calidad que busca promover el mantenimiento integral de la empresa, a equipos, maquinarias o infraestructura, sino al mantenimiento de todo el entorno de trabajo, con el fin de mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza de los espacios laborales. Fue creada bajo el concepto de evitar obstáculos o accidentes que impidan una producción eficiente o con calidad, y es aplicable a todo tipo de organizaciones, talleres u oficinas. Adoptar medidas que garanticen el control o mitigación de los riesgos en un entorno laboral, cualquiera que sea el tipo de actividad, es una de las acciones más significativas y primordiales dentro del campo de la higiene industrial y seguridad y salud en el trabajo. Hacerlo pone de manifiesto el compromiso de la organización con las políticas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pero por sobre todo con el trabajador, demostrando preocupación por su cuidado y el desarrollo de una cultura preventiva sostenible. Las 5 S's que dan nombre al programa son iniciales de 5 palabras japonesas. Empieza por la letra S. Cada palabra tiene una recomendación muy concreta sobre la organización del trabajo. Y como podemos ver, estas son la seleccionar, ordenar, limpiar y estandarizar. Se mostrarán algunas pautas para implementar el programa en su organización laboral. Es importante el compromiso de la empresa como el conocimiento del mismo por parte de todos sus trabajadores. Siguiente, por favor. Seleccionar. Referida a la acción de separar elementos innecesarios, es preciso identificar elementos necesarios y separarlos de los innecesarios, eliminando todos aquellos que no sean imprescindibles, como cajas, bolsas, papeles, herramientas que no sean habitualmente utilizados. Cualquier cosa que no se emplea debe ser eliminada del puesto, dejando solo lo imprescindible para la ejecución de las tareas, siendo importante establecer criterios para priorizar la eliminación y clasificación de los elementos en función de su utilidad. Ordenar. Cada cosa debe tener un único y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso y después de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar disponible a la mano. Se sugiere para ello guardar las cosas en función de quién, cómo, cuándo y dónde de encontrar lo que se busca, colocándose las herramientas de trabajo en soportes o estantes que faciliten su identificación y localización, procurando devolver cada cosa en su lugar y al eliminar lo que no sirve de forma inmediata. Siguiente, por favor.
Limpiar. Consiste en eliminar el polvo y todas las fuentes de suciedad, asegurando a su vez que todos los medios se encuentren siempre en el mejor estado. Es muy importante que cada uno de los trabajadores sean responsables de la pequeña zona en la que se encuentran, motivando la participación de todos y evitando que alguno deje de involucrarse. Algunos tips para lograr esto es eliminar y controlar todo lo que puede ensuciar, organizar la limpieza del lugar de trabajo y de los elementos claves con los medios necesarios y echar la limpieza como medio de control del estado de las cosas. Estandarizar. Promueve evitar la suciedad y el desorden mediante la toma de conciencia, la estandarización, la formación del personal y la mejora de las operaciones de orden y limpieza, en beneficio a los procesos de mejora continua. Con ello se preservan los altos niveles de organización, se fomenta la cultura preventiva y se evita el desarrollo de las 3 S anteriores. Siguiente, por favor. Mantener. Es el orden y control personal que se logra a través de un entrenamiento de las facultades mentales, físicas o morales. Su práctica constante desarrolla a la persona disciplinada un buen comportamiento. Esto significa que usted mantenga como un hábito, costumbre normal, la puesta en práctica de los procedimientos descritos anteriormente, de orden y limpieza. Otra forma de estimular estos actos es procurando que el entorno favorezca comportamientos adecuados, reforzando las buenas conductas y formalizando procedimientos de trabajo acordes al orden y a la puntualidad. Es un sistema que ayuda, ¿no?, a alcanzar la excelencia en el día a día, pues es eficaz y ayuda a quien lo aplica y lo realiza mejor su trabajo. Siguiente. Algunos beneficios y aportes de estas herramientas. Entre las más notorias ventajas se encuentran aquellas asociadas directamente con el logro de una mayor productividad y la percepción de un mejor lugar de trabajo. Como ejemplo de ello se conoce la reducción de pérdidas en la elaboración del producto por causa de la mala calidad, la mejora de la imagen empresarial ante el cliente, la sensación de orgullo por el lugar del trabajo, pues un lugar limpio siempre habla de habla de quien lo está trabajando. La generación de mayor espacio para trabajar con más orden y el logro de índices de mayor productividad, el empleo de menores tiempos para el recambio de herramientas, la ejecución de menos movimientos evitando traslados inútiles que ocasionan pérdidas de tiempo, la mejora visible del trabajo en equipo, pues se incentiva a la cooperación y el compromiso de todos por el objetivo de orden y limpieza permanente. La optimización de los tiempos de respuesta haciéndose cada vez más cortos, el aumento de grado del conocimiento del puesto. Siguiente, por favor. Concluyendo, tenemos las conclusiones. La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos es una herramienta utilizada para identificar y evaluar los riesgos asociados en ciertas actividades, procesos o situaciones en un entorno específico. Al realizar una evaluación de riesgo, se busca identificar los peligros presentes en el entorno y determinar la probabilidad de que ocurran y el impacto que tendrán las personas. Como la gestión de riesgo es imprescindible dentro de una institución, es un trabajo multidisciplinario, cada mejora correctiva fomenta la prevención, existen herramientas sencillas y económicas para enfrentar la gestión de riesgos. Bien, gracias por su atención, esperemos que el tema haya sido de su agrado y se haya respondido a sus dudas.